Muy buenas noches, amada Iglesia. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan en todos nuestros estudios de los días miércoles. Estamos avanzando en el estudio del libro de Zacarías, este libro que, como dijimos, es conocido como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, puesto que está lleno de visiones y de profecías, ¿no? Igual que el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ah, Hemos estado avanzando, hemos estado dando a conocer las diversas interpretaciones que hay sobre las visiones y las profecías de este libro. Pero como dijimos, pues el propósito de ellos no es entrar en un profundo análisis de estas profecías, sino explicarlas a qué se refieren, pero el propósito principal es rescatar las lecciones o los principios que podemos adquirir ahí, eh, o las características de Dios que nos revelan en estas profecías, con el ánimo de poder eh, eh, elevar nuestro conocimiento de nuestro Dios. Eh, el propósito siempre de las escrituras pues es dar a conocer a nuestro Dios, conocerlo a Él. Por eso la importancia de conocer las escrituras. Aparte de ello, siempre las escrituras pues revelan el estado de pecaminosidad del hombre, nos revela cómo realmente somos, lo que Dios quiere para nosotros, cómo debemos comportarnos también, cómo Dios actúa. Es importante pues que siempre nuestro corazón esté inclinado pues a las escrituras, porque ahí conoceremos a nuestro Dios. Bien, vamos a continuar en esta en esta noche con el libro de Zacarías. Ya estamos en los últimos capítulos, ya estamos en el capítulo 12 ahora y vamos a ver los primeros 9 versículos. Pero antes de esto vamos a orar. Padre Santo, Señor, tu palabra va a ser expuesta. Señor, oramos porque de una manera muy simple, Señor, podamos coger las enseñanzas allí, lo que tú tratas o lo que tú nos enseñas allí, Señor, con el ánimo de poder conocerte mejor, Señor. Padre Santo, guíanos en todo lo que hagamos en esta noche. Guíanos, Padre Santo, en toda la reflexión de esta noche y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, como dijimos, vamos a seguir avanzando con nuestras meditaciones del libro de Zacarías. Hoy vamos a ver los primeros 9 versículos del capítulo 12. En, en estos 9 versículos hay una profecía de Zacarías en el cual pues manifiesta que Jerusalén será puesta por Dios como una copa y también como una piedra pesada, pues que hará temblar a todos los pueblos que están alrededor de ella. También manifiesta que ese día pues herirá con pánico al caballo y locura al jinete. En la profecía también indica que los capitanes de Judá dirán: la fuerza de los habitantes de Jerusalén está en Jehová de los ejércitos, ¿no? Los capitanes de Judá, pues en esta profecía indica que serán como braseros, consumirán a todos los pueblos de alrededor. Y también manifiesta que Jehová defenderá al habitante de Jerusalén y destruirá todas las naciones que vengan contra ella. Bien, vamos a leer cuidadosamente pues esta profecía, los primeros versículos de esta profecía del capítulo 12. Pues bien, las escrituras nos dicen, Zacarías 12, del 1 al 9.
Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén y Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén otra vez será habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David, el habitante de Jerusalén, no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fue débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Amén. Una profecía que nos habla pues de muchas características de nuestro Dios. Veamos las enseñanzas de este pasaje. Creo que también debemos mencionar que los capítulos del 12 al 14 del libro de Zacarías contienen una segunda profecía. Y esta profecía está relacionada pues con el futuro de Israel y de las naciones, cuyo asunto, o sea, cuya profecía de repente la podríamos resumir como el zarandeo, el refinamiento y la purificación, mediante los cuales Israel pues llega finalmente a la perfección. ¿No? Esto nos habla esta profecía del 12 al 14, que está relacionado directamente con lo que Dios va a actuar o que lo que Dios va a permitir con Israel. Hoy estamos viendo los primeros 9 versículos de este capítulo 12. El tema principal en estos 9 versículos es la destrucción de las naciones que pelean contra Jerusalén. Ahora, esta profecía comienza pues con un breve himno, un himno hacia el Creador, cuyo propósito es el de autenticar la visión de la conquista del mundo, que es lo que sigue en todas las profecías que habla Zacarías. El Dios del cual habla Zacarías, pues menciona que tiene autoridad inherente y poder para hacer que todo se cumpla. Como consecuencia, pues, de este poder universal, Jerusalén no caerá en las manos de las naciones, sino que será más bien la destrucción de parte
de estas naciones que atentan contra Jerusalén. Vamos a ver cuidadosamente, vamos a meditar un poquito sobre lo que encierra esta profecía en los primeros versículos. En el verso 1, la afirmación pues tiene un origen divino de este mensaje y es muy riguroso, porque este versículo 1 empieza mencionando la palabra profecía. Ahora bien, pero no debemos considerarla como un título, sino como que está unida al contenido de lo que sigue. ¿Qué es lo que expresa esto? Este versículo dice, profecía de la palabra de Jehová. Entonces, se trata de una declaración de Dios, ¿no? Y en esa declaración, pues muy claramente se expresa que Él es el que extiende los cielos, Él es el que funda la tierra y forma el espíritu del hombre. Entonces, con esta afirmación podemos ver pues la totalidad del poder divino y soberano que abarca pues la altura, la profundidad y la interioridad. Dicho de otra manera, para que podamos comprenderlo mejor, pues esa autoridad o ese poder divino, pues alcanza lo visible, lo invisible y lo espiritual. Es una clara, pues, alusión a la omnipotencia divina, que esa omnipotencia divina sirve de base y garantiza pues una plena ejecución de los acontecimientos que más adelante menciona en esta profecía. Entonces, ¿qué podemos aprender en este primer versículo? En primer lugar, que Dios es omnipotente, mi querido hermano. El poder de Dios no tiene límites. También con esta afirmación, pues debemos tener muy claro que Dios es el que forma el espíritu del hombre. El hombre, mi querido hermano, no es producto de una evolución casual, como tratan de indicar, como tratan de enseñar, ¿no? Que el hombre viene por evolución. No, muy claramente nos está hablando de que el hombre no es, no es que nuestro Dios forma el espíritu del hombre, ¿no? O sea, no es producto de una evolución casual. Cada hombre, mi querido hermano, nace bajo la voluntad y de la bendición de Dios. Y adicionalmente, nace con la imagen de Dios mismo. Eso debemos tenerlo muy claro. Entre líneas podemos aprender esta lección, ¿no? En este primer versículo. Por otro lado, también podemos aprender que la acción de Dios se manifiesta de manera tan real en el sostenimiento del universo como lo hizo en la creación original de las cosas. Aún Dios siempre tiene el control absoluto de lo que sucede en el universo. Sigamos entonces con esta profecía. Ahora veamos los versos 2 y 3. En estos dos versículos describe un ataque general lanzado por las naciones contra Jerusalén y contra Judá. Ataque que resultaría pues con la derrota y la destrucción de estos enemigos que atentan o atacan, ¿no?, a Jerusalén y Judá.
En esta profecía, pues se señala y dice, pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. ¿A qué se refiere esto? No es la profecía. Y es que la imagen que da esta profecía es una copa llena de repente de un líquido intoxicante que hace temblar y titubear a quien bebe. Y se utiliza frecuentemente pues para simbolizar los efectos de los juicios divinos que embriagan a las naciones hasta tal punto que son incapaces pues de mantenerse firme y caen al suelo destruidas. Creo que un buen ejemplo es lo que señala Isaías en el capítulo 51, el verso 7, ¿no? En donde pues el Señor señala o nos indica lo siguiente. Isaías 51, verso 17, dice, despierta, despierta, oh, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, ¿no? Entonces, esta es la imagen que trata de dar esta profecía, donde dice, pongo a Jerusalén por copa de temblar. No es como quien dice que Jerusalén tendrá esa copa intoxicante, ¿no? Que embriagará a esas naciones que tratan de atacarlos, en donde se volverán pues incapaces de poderse mantener firmes y caerán al suelo y serán destruidas. Sigue la profecía y dice, pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. Entonces, el significado de esta frase sería pues que Judá iba a conocer la misma suerte que Jerusalén, es decir, que sería atacada de la misma forma y vendría a ser como una copa que hará temblar a las naciones. La profecía también indica, pondré a Jerusalén como una piedra pesada. Entonces Jerusalén sería para las naciones como una piedra pesada que intenta levantarse. O sea, es una piedra muy difícil de levantar, es lo que está indicando esta profecía. Es interesante meditar un poquito el avance de esta profecía, porque tiene una progresión de conceptos, ¿no? Primero habla, dice que es una copa, o sea, esa bebida intoxicante que primero debilita, que hace que uno se vuelva incapaz de hacer cualquier cosa. Y eso hará posible pues, que no pueda cargar, ¿no? Una piedra pesada, porque esa piedra, pues si intenta cargarla estando tan débil, la va a dañar y la va a herir, los va a herir verdaderamente. A eso se refiere. Quiere decir que harán temblar a las naciones de la tierra. Perdón. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos dos versículos? En primer lugar, uh, uno puede decir, pero la profecía tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con Judá, y era un pueblo de Dios. ¿Cómo Dios puede, cómo pudo permitir eso? Pues bien, aquí hay una lección, mi querido hermano. Dios puede permitir que su pueblo, que los suyos, ¿no? Caigan en situaciones de repente difíciles y peligrosas, para que de ese modo puedan experimentar la gloria de su salvación. Cada circunstancia, cada momento difícil que de repente podamos estar pasando, mi querido hermano, Dios va tratando con muchas cosas con nosotros, va formando nuestro carácter, va también permitiendo que nuestra fe crezca, pero principalmente, pues cuando se solucione ello, vamos a experimentar, ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mi querido hermano, siempre Dios va a intervenir para sacarnos de este problema.
Y sobre todo recuerda esto, que Dios no comparte su gloria con nadie. Es simplemente el poder de Dios en su gracia y en su misericordia que interviene. Amén. Recordemos eso. Bien, pues sigamos adelante. Ahora veamos el verso 4. El verso 4 de esta profecía menciona y dice, heriré con pánico. Y es que el Señor llenará a todos los enemigos de una confusión tan grande que en lugar de herir a Jerusalén y a Judá, se lanzarían a su propia destrucción, a su propia destrucción. O sea, entre ellos mismos se van a liquidar, ¿no? Eso es lo que nos habla la profecía. Va a haber tan confusión entre ellos, tal vez yo me puedo imaginar en la noche en una confusión pensando que son enemigos, entre ellos se van a matar, ¿no? También la profecía dice los caballos y los jinetes. Menciona los caballos y los jinetes. ¿Qué tiene que ver los caballos y los jinetes? Y esto nos simboliza el poder militar del enemigo. El enemigo tendrá tal poder, ¿no? Tal poder militar, pero sin embargo no podrá ganar. Se van a confundir y entre ellos se van a destruir. El jinete herido de locura vuelve pues entonces su espada contra sus propios compañeros de batalla. También hay una expresión muy interesante que debemos tomarlo en cuenta. Dice, sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Dios mira a su pueblo para protegerlo de todo mal. Y esa es la promesa. Y esa promesa se confirma, pues, con la repetición del castigo que se infligirá al enemigo. Sus caballos no solamente, pues, experimentarán terror, sino también ceguera. Es importante meditar también que estas tres plagas que hablan esta profecía, el pánico, la locura y la ceguera, que va a experimentar los enemigos del pueblo de Dios. Estas tres plagas, ¿no? El pánico, la locura y la ceguera, eran las que se habían prometido a Israel en caso de desobediencia. O sea, si Israel desobedecía, pues iba a entrar en pánico, locura y ceguera. Y justamente pues vemos una ilustración de lo que puede pasar cuando el pueblo de Israel o cuando el pueblo de Dios se revela y no quiere hacer caso a las instrucciones de nuestro Dios, pues simplemente habrá pánico, locura y ceguera, ¿no? Y ahora lo está viviendo ese pueblo rebelde que se levanta contra el pueblo de Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender en este versículo 4? Eh, va a empezar una lucha, pero Dios da su promesa, ¿no? Ah, yo me imagino cómo pudo haber estado el pueblo de Israel mirando, perdón, cómo el pueblo de Israel va a estar, porque esto se está tratando de la futuro, cómo mirará a sus enemigos que van contra ellos, ¿no? Puede parecer, mi querido hermano, que Dios se olvida a veces de su pueblo, pero en realidad Él vigila y siempre se levantará para dar el oportuno socorro. Tú de repente puedas estar pensando que por la situación tan difícil que estás pasando, como que Dios se olvidó de ti, como que hiciste de repente las cosas mal, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre están presentes. Si tú perteneces al pueblo de Dios, mi querido hermano, siempre tienes que estar seguro de que Él vigila y siempre se va a levantar
para proporcionarte el pronto socorro. Y serás victorioso, pero recuerda, la victoria proviene de Dios. El verso 5 dice, los capitanes de Judá dirán, ¿no? O sea, los que están a cargo del batallón de Judá dirán, esta expresión esta expresión que se indica en la profecía refleja pues el sentir de la nación, lo que están explicando, lo que van a decir. Los capitanes expresan pues el sentir de la nación. Y dicen, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén. Y es que los capitanes y príncipes de Judá reconocerán que en Jerusalén está el poder y su fuerza, pero ese poder y esa fuerza proviene de Dios, porque Dios mismo ha hecho su promesa en favor de ellos. Entonces, ¿qué lección podemos aprender? Mi querido hermano, quien pelea la batalla no eres tú, es Dios mismo. Quien se enfrenta a un hijo de Dios se enfrenta a Dios mismo. Y Él saldrá a defenderte. La gloria de Dios nos dará pues el poder para vencer. Los versos 6 y 7 dice, pondré a los capitanes de Judá como brasero. Y es que el Señor utilizará a los capitanes de Judá como si fuesen braseros y antorchas para destruir eternamente al enemigo, como el fuego destruye la paja, de manera que Jerusalén quedará pues incólume e invicta en su lugar en Jerusalén. Esta profecía, en esta parte, menciona dos veces Jerusalén y una se refiere pues a la población y otra se refiere a la ciudad misma. Entonces, pues Dios está manifestando, o Zacarías está manifestando en esta profecía que Dios va a cuidar a la población y a la ciudad. Dice, librará Jehová las tiendas de Judá primero. Y es que la salvación se obtendrá de tal forma que ninguna parte de la nación podrá engrandecerse sobre otra, ni enorgullecerse con el pensamiento de que la victoria ha sido suya, porque en realidad no se habría conseguido con fuerza humana, sino únicamente por el poder de Dios. Eso es lo que está resaltando esta profecía. Ni de Judá ni de Jerusalén, sino Dios mismo es el que les va a dar la victoria. Toda la nación en su conjunto iba a ser salvada y beneficiada igualmente con las bendiciones de Dios. Y esto es un acto soberano de Dios mismo. Entonces, ¿qué lección podemos aprender aquí? Mi querido hermano, siempre ten presente que la liberación y la restauración es una obra directamente de Dios. Dios mismo actuando en su gracia, en su misericordia, en su poder, dando, pues, liberando y restaurando. Esa es una obra absolutamente de Dios. El mayor milagro que nosotros podemos experimentar es la salvación. Y la salvación es una obra inminentemente
de Dios. Dios mismo es el que va trabajando en nuestros corazones. Dios mismo es el que nos lleva a las Escrituras. Dios mismo abre nuestro oído, nuestro corazón, para recibir el mensaje de salvación. Dios mismo es el que nos confronta en nosotros mismos y nos lleva a aceptar a Jesucristo. Dios mismo es el que nos da la liberación, el perdón de pecados, la restauración. La salvación, mi querido hermano, es una obra directamente de Dios. No te olvides eso. Nuestra labor simplemente es predicar, dar a conocer el Evangelio. La salvación es una obra directamente de Dios. Los versos 8 y 9 encontramos una nueva afirmación de la fuerza extraordinaria con que Dios llenaría pues a su pueblo para que pudiera vencer a sus enemigos. Y finalmente, pues no contento con dotar a los habitantes de Jerusalén de una fuerza sobrehumana, Dios mismo procurará destruir todas las naciones que se han levantado para atacar la ciudad. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que nuestra victoria, mi querido hermano, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Todos los enemigos del pueblo de Dios, que es su iglesia, habrán de padecer en el día del Señor. Todos los que son enemigos, pues van a tener que dar cuentas a Dios el día, el día del Señor. Y recuerda que cuando estemos en problemas, cuando estemos en aflicciones, las victorias que obtenemos no son por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, sino es por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú quieres que aprendamos lecciones o que podamos aprender cómo tú actúas, cuáles son tus características, cómo es tu carácter. Señor, y te damos gracias porque a través de estas profecías, a través de estas lecciones, a través de estas meditaciones, podemos conocerte más. Señor, podamos entender más. Hay cosas que de repente que están grabadas en nuestras mentes, pero a veces nos faltan como simbolismos para poder entender. Te damos gracias porque en estas profecías que podamos estar meditando, pues nos haces ver cómo tú actúas, cómo eres, y nos haces ver también tu amor, nos haces ver tu misericordia, tu omnipotencia, tu sabiduría, Señor. Te damos gracias. Permítenos, Señor, que cada día, a través de tu palabra, podamos conocerte más. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que todo lo que hoy hemos aprendido, Señor, lo podamos vivir, lo podamos tomar en cuenta siempre, en cada actividad en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, también creo que no podemos finalizar sino desearles que pasen unas bonitas fiestas, pero sobre todo también indicarles de que en estas fiestas en las que pues todos tratan de recordar la obra de Jesucristo, perdón, la encarnación de Cristo, pues que realmente sea un tiempo para dar a conocer las buenas nuevas. Siempre les manifestamos, ¿no? Es un tiempo en donde, pues, es igual que tal vez tú has podido asistir al cumpleaños de un niño, de un bebé, de un añito. Pues todos
todos emocionados se reúnen, pero llega un momento en que miran a un lado y el niño, el del cumpleaños, como que ya está durmiendo, está a un lado, está puesto a un lado, pero sigue la reunión, ¿verdad? Siguen todos. El motivo de la reunión está durmiendo alejado y no le prestan atención, de repente está durmiendo y todos siguen compartiendo lo mismo. Y eso es lo que sucede en estas fechas. O sea, muchos están preocupados por la comida, por el pavo, por los regalos. Y no hay un tiempo para meditar del propósito de esa reunión. Recordar el inmenso amor que Dios tuvo para con su creación, enviando a Cristo Jesús, enviando a su Hijo, para que a través de su obra en la cruz podamos ser salvos. Que sea un tiempo que podamos anunciar las buenas nuevas, que podamos recordar, que podamos honrar a nuestro Señor. Meditemos sobre eso. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, que tengan unas felices fiestas.